Hola televidentes y amigos. Yo soy Brian Rojas, entrenador financiero y experto en finanzas personales. El día de hoy te voy a hablar sobre qué recomendaciones podría llegar a tener si quieres empezar a emprender y manejar unas finanzas en tu emprendimiento. Hoy en día el emprendimiento es un boom. Muchas personas están empezando a montar sus propios negocios o ya tienen algunos, pero están enfrentándose a un problema y es las finanzas de sus propios negocios. ¿Qué podemos hacer en esos casos? Bueno, te voy aquí a dar muchas recomendaciones y tips para que puedas mejorar en tu emprendimiento o si quieres empezar a emprender, lo puedas hacer de una forma adecuada desde el inicio. Los emprendimientos lastimosamente fracasan mucho, ¿sí? Generalmente no pasan más de 1 o 2 años y una de las causas principales es que manejan mal las finanzas de su emprendimiento. ¿Pero qué podemos hacer? La primera recomendación que te voy a dar es empieza haciendo una planificación. Es importante que empieces a conocer algunos términos muy fundamentales para unas buenas finanzas en tu emprendimiento. Uno de ellos son los ingresos, que van a depender de las ventas de tus productos, ¿sí? Puedes empezar a hacer una planificación de cuánto puedes empezar a vender o cuánto esperarías vender en los primeros meses. Trata de hacer una planificación un poco más larga, por lo menos de 1 año. Y también el segundo concepto que necesitas tener allí son los gastos y costos que puedes llegar a tener. Pueden ser gastos fijos, como por ejemplo, si vas a poner un emprendimiento de un local, pues vas a tener un gasto que sería el alquiler de ese inmueble o ese espacio que tú vas a tener. También si vas a contratar a algunas personas o si vas a utilizar algún tipo de medio de publicidad, por ejemplo. Todo este tipo de elementos debes tenerlos presentes al momento de hacer tu planificación. ¿Y esto por qué es importante? Porque el segundo paso es cómo te vas a financiar. Por ejemplo, ¿tú vas a sacar los recursos de tu propio bolsillo o vas a buscar, por ejemplo, amigos, familiares, entidades financieras, algún inversionista o socio? A ellos tienes que mostrarle justamente esa planificación. Pero no es necesario de pronto que seas un experto en finanzas, ni un contador o algo por el estilo, sino que tú lo que tienes que mostrar es que efectivamente conoces la planificación y la proyección de tu propio negocio. Por eso lo que te digo, debes conocer muy bien cuáles son esa proyección de los ingresos que tú tienes de tu negocio y de los costos. Una recomendación muy importante para que no vayas a quebrar rápidamente con tu negocio y es separa los ingresos y los gastos, las finanzas del emprendimiento de tus propias finanzas. Es un error que cometen muchos emprendedores y es que empiezan a combinar estos dos negocios. Para eso es importante que tú analices muy bien tus cuentas, sepáralas, las finanzas personales de las finanzas del emprendimiento. Puedes utilizar, por ejemplo, diferentes cuentas de ahorro. Si, por ejemplo, tienes una cuenta de ahorro para tus finanzas personales, crea una nueva, saca una nueva para tu emprendimiento. Y todos los ingresos los vas poniendo a la cuenta de tu emprendimiento y los gastos también pagarías desde esa misma cuenta. Y los separas de una forma total. La siguiente recomendación es empieza a ponerte un sueldo. Esto es fundamental. Puede ser que sea un sueldo mínimo, ¿sí? O significativo, donde tú lo que vas a hacer es motivarte para que de esta forma puedas buscar cumplir con ese objetivo de tener tu propio sueldo, ¿sí? Como te digo, al inicio es muy difícil, por eso empieza a ponerte un sueldo significativo. Por ejemplo, 10,000 pesos al mes. Pero de esta forma empiezas a generarte una conciencia de que tú estás recibiendo un salario por esto. La siguiente recomendación, el colchón financiero, tanto en tus finanzas personales como en el emprendimiento. Recuerda que el emprendimiento va a requerir mucho aporte de tu parte, como puede ser la parte del tiempo, los recursos financieros, los contactos, los amigos, muchas cosas. Pero también debes tener presente que debes tener un colchón para aquellos meses iniciales especialmente, donde de pronto nadie te conoce, donde tus redes todavía no son tan amplias, donde tus ventas todavía son muy pequeñas. Entonces, cuando vayas a emprender, mi recomendación es que trate de tener de 6 a 12 meses de gastos básicos cubiertos. Por eso es importante que te planifiques muy bien para que cuando empieces a emprender lo puedas hacer de una forma adecuada. ¿Listo? Entonces, tu colchón financiero para tu emprendimiento como el colchón financiero para tus finanzas personales. Porque, por ejemplo, hoy en día nos dicen, oye, Brian, tú deberías emprender, oye, tú deberías buscar un negocio propio, pero yo debo garantizar que puedo mantener mi mismo nivel de vida con mi trabajo o si me voy a emprender. Por eso es importante que tengas ese colchón financiero. La otra recomendación es, ojo con las deudas.
Yo sé que nos puede incentivar sacar una deuda para poder hacer crecer nuestro negocio. Pero por eso es importante que si tú eres la persona que va a solicitar el crédito, tengas un buen puntaje crediticio. Si tienes buen puntaje crediticio, vas a poder encontrar fuentes de financiamiento mucho más económicas, así no lo tienes. Si tienes un buen puntaje crediticio, por ejemplo, puedes ir a una entidad financiera, mostrarles el proyecto y como tienes buen nivel de endeudamiento y buen puntaje crediticio, te van a poder prestar a tasas de interés mucho más bajas. Pero si no es así, vas a tener que endeudarte mucho más a tasas de interés más altas o con otros mecanismos de financiamiento que puede ser muy malo para tu emprendimiento porque tienes que conseguir más dinero para pagar esas deudas tan altas. Entonces, por eso, cuida mucho tu nivel de endeudamiento, cuida mucho tu puntaje crediticio para que realmente no sacrifiques los ingresos de tu emprendimiento pagando deudas. Otra recomendación es, habla mucho con tus socios, habla mucho con aquellas personas que buscaste fondos, muéstrales cómo va el proyecto, ¿sí? Vele mostrando los avances de tu emprendimiento. Si tú conseguiste los fondos a través de tu familia, de tus amigos, vele mostrando cada mes, cada trimestre cómo van. Así ellos te pueden dar retroalimentaciones. Recuerda que aquí no estás solo. Y ese es mucho de los errores de los emprendedores. Y es que creen que tienen que hacer todo solo. Y eso es grave. Por eso puedes utilizar a esos mismos socios para que te ayuden, para que te den consejos, para que te den recomendaciones. Y de esta forma puedes fortalecer aún mucho más tu negocio y tu emprendimiento. Finalmente, justamente trata de utilizar personas expertas en ciertos campos. No necesariamente tienes que contratarlos de forma directa. Hoy en día hay muchas opciones como son los freelancers, los cuales tú puedes contratar por servicios específicos. Por ejemplo, un servicio que yo te recomendaría que después de que tu emprendimiento empiece a arrancar es, por ejemplo, un contador, un abogado, un publicista, y tú puedes contratarlo solamente por servicios. De esta forma te puedes ahorrar mucho dinero en vez de contratar a una persona a tiempo completo, sino que pudieras contratarlo por unos plazos o por unos servicios específicos y puede ser mucho más económico para ti. De esta forma, entonces, recuerda, lleva una planificación, haz un seguimiento muy detallado de los gastos. Por eso es importante que lleves un registro de gastos. Si quisieras, yo te puedo compartir un registro de gastos, una plantilla que yo manejo en mis redes sociales para que la busques. En estos registros, tú debes poner al detalle cada información, día por día, monto por monto. Esto te va a permitir identificar, por ejemplo, aquellos rubros que en tu planificación inicial no tenías claras. Por ejemplo, no sabías cuánto ibas a pagar de servicios públicos, cuánto ibas a pagar por publicidad. Todo esto lo puedes aclarar mucho si llevas un registro detallado de tus gastos. Entonces, si manejas las finanzas personales bien, vas a manejar muy bien las finanzas de tu emprendimiento. Esto es claro. Si manejas un colchón financiero, si no estás endeudado, todo esto lo vas a poder transmitir a tu emprendimiento. Los emprendimientos generalmente fracasan por una mala planificación y una mala organización financiera. Pero con estas recomendaciones seguro no va a ser tu caso y vas a poder emprender de una forma muy exitosa. Si te gustó este contenido, no se te olvide que yo soy Brian Rojas, entrenador financiero, y que me puedes encontrar en mis redes como Brian Rojas, entrenador financiero, en YouTube y en Instagram como br.entrenador financiero. Nos vemos muy pronto.